Bien, bueno, vamos a dar inicio. Eh, Buenas noches con todo. Muchas gracias por estar aquí presente. Les saluda el ingeniero Alejandro Cipán, actualmente miembro del área de ingeniería de la empresa CBB Ingeniería Antisísmica, una empresa peruana. En primer lugar, bueno, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar conectados a esta gran ponencia que vamos a escuchar. Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud en sus casas, frente a la coyuntura que venimos atravesando. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al ingeniero Alfonso Urquidi, quien es gerente de ventas de la empresa Crichton International, la cual está situada en Canadá. Y bueno, nos viene a compartir acerca de una tecnología de impermeabilización para el concreto llamado Crichton. Les quiero comentar de que si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer en el chat y el ingeniero las va a responder al final de la ponencia, ¿no? Además, el tema del certificado se les va a hacer llegar en una semana aproximadamente. Bien, sin más que decir, los dejo con el ingeniero Alfonso Urquidi. Ingeniero, por favor. Perfecto. Espérame, más que me botaron aquí. Ahí está la presentación. Muy buenas tardes a todos allá en Perú, en Ecuador. Vamos a ver por qué debemos impermeabilizar. Vamos a hablar de tecnologías de cristalización. Vamos a ver qué pruebas y certificados hay que pedir. Vamos a ver ejemplos, aplicaciones de proyectos y luego vamos a pasar a lo que es la sesión de preguntas. Siempre es importante cuando se hace una presentación, pues ver cuál es el objetivo. Todos sabemos que el concreto es un material ampliamente utilizado en todo tipo de proyectos constructivos. Se utiliza para construir edificios, obras de infraestructura, plantas de tratamiento de agua residual, tanques de almacenamiento, puentes, casas, dalas, pilotes, escolleras, muros de retención, aeropuertos, obras de infraestructura, hoteles, etcétera, 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 etcétera. Y el concreto es un material extremadamente durable. Todos los que hayan tenido oportunidad de viajar, pues ven, inclusive ahí cerca de todos ustedes en Lima está Cusco, ahí están todos los centros ceremoniales de los incas, en México están los de los mayas, en Roma está todos los romanos, y son obras de concreto. El concreto es un material muy durable, pero tenemos extensa evidencia de que las estructuras de concreto alrededor del mundo no cumplen con las expectativas de durabilidad debido a una rápida deterioración. ¿Y por qué el concreto se deteriora? Siempre he comentado lo siguiente. ¿Con qué hidratamos el cemento? El cemento lo, el cemento lo hidratamos pues con agua, ¿sí? El mejor elemento para curar pues es el agua. Y una vez en estado endurecido, el peor enemigo de las estructuras de concreto pues es el agua. ¿Por qué? Porque el agua ha destruido o daña más estructuras que los desastres naturales y está comprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Hay un tremendo gasto solamente en dar manutención. El concreto sin protección, ¿qué es lo que sucede? Durante el proceso de fraguado de las estructuras de concreto, ¿sí? El agua, que se ocupa un 25% para hidratar la pasta del cemento, pero se formaría una pasta extremadamente espesa. Entonces, el agua siendo el mejor plastificante, ponemos un excedente para darle fluidez, plasticidad a la mezcla de concreto, pero este excedente de agua durante el proceso de fraguado se evapora de la superficie, dejando a su paso poros y conductos capilares, que son la puerta de entrada por la que el agua puede penetrar. Y no nos apuraría si tuviéramos solamente concreto, pero hoy en día tenemos estructuras de concreto armado. Para evitar el riesgo de corrosión en las estructuras de concreto, debemos de impedir el paso del agua y de no tener presencia de oxígeno. Oxígeno siempre vamos a tener inclusive a nivel microscópico, entonces la única manera es de poder prevenir el paso del agua. Y cuando el agua migra a través de los poros y conductos capilares y alcance el acero de refuerzo, empieza un ciclo de deterioración estructural, ¿sí? Y el agua actúa aparte como medio de transporte de muchos químicos hidrosolubles agresivos. Entonces, una vez que el agua alcance el acero y empieza el proceso de corrosión, el acero se expande y empieza, como les comentaba, un proceso de deterioración estructural.
Aparte, si tomamos en cuenta que el agua va a acarrear sulfatos, cloruros, infinidad de iones, tenemos los efectos de álcali agregado, alcalicílice, hielo deshielo para las zonas donde aplica. Todos los efectos, a excepción de los desastres naturales o de las fallas en su momento de cálculo estructural, están asociados directamente a la permeabilidad de las estructuras de concreto. Como les comentaba, en Estados Unidos se llegan a gastar hasta 215 billones de dólares en manutención de hidroeléctricas, túneles, puertos y obras de infraestructura. La corrosión, por la obvia migración del agua, depende totalmente de la permeabilidad del concreto. Si dejamos pasar al agua, esto es como un cáncer. De repente aparece y ya no hay solución. Entonces, esto es la razón por la que debemos no impermeabilizar, para proteger las estructuras de concreto contra los daños que ocasionan el agua y el material hidrosoluble. Por eso debemos de impermeabilizar. Cuando no tenemos presencia de agua o material hidrosoluble, ¿sí?, que no pone en riesgo la integridad de nuestras estructuras, pues no hay necesidad de gastar. Es lo que yo le comento a la gente. Si no ocupas, no gastes. Pero donde tú tienes presencia de agua, donde el agua va a ser un material y donde involucra riesgo, entonces tenemos que tomar las medidas preventivas para poder garantizar la durabilidad de las estructuras. Antiguamente o hace algunos años todavía se especificaban los concretos por resistencia y por revenimiento. A la gente le preguntas, oye, ¿qué concreto estás usando? Y te decían, pues un 250, digo, hablando en kilos por centímetro cuadrado, o un 30 megapascales. Pero poca gente te sabía decir qué relación agua-cemento tenía. Todos te decían, es un 250 bombeable y que me llegue de 14 centímetros en obra. ¿Sí? Hoy en día, cuando hablamos de durabilidad, pues tenemos que tomar en cuenta las relaciones agua-cemento, las mezclas de diseño y los intentos por proteger a los concretos, pues han sido muy variados. Tradicionalmente todos conocemos pues las membranas, ¿sí?, todos los que son los derivados de petróleo, los densificadores, un sinnúmero de tecnologías para poder reducir la permeabilidad de los concretos o minimizar el riesgo. La primera línea de defensa de un concreto es tener una baja permeabilidad o impedir el paso del agua, como les comentaba. ¿Por qué? Porque tenemos el ataque ácido, sulfatos, cloruros, carbonatación, álcali agregado, salitres, arrugo, fluorescencia, congelación, hielo, deshielo. Estos son los fenómenos directamente asociados a la permeabilidad. Muchas veces me preguntan con la tecnología que les vamos a presentar, que cómo reacciona esta tecnología, por ejemplo, para impedir la reacción álcali agregado. Todos estos factores, si tenemos un concreto de muy baja permeabilidad o tenemos coeficientes de permeabilidad muy bajos, va a ser nulo el efecto de estos factores en la integridad de nuestros concretos. Si pueden apagar sus micrófonos, porfa. Entonces, entre más baja la permeabilidad, ¿qué sucede con la durabilidad? La durabilidad va a ser mayor, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de lograr. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de los proyectos de infraestructura que se piden 50, 75 años, por ejemplo, en la expansión del Canal de Panamá se pidieron 75 años de durabilidad, ¿sí? Ya muchas obras no bajan de 50, ya te hablan ya concretos de no qué resistencia tiene, sino cuál es la resistividad. Ya quieren concretos de muy baja permeabilidad, ya quieren una difusión de iones cloruro de X valor. Se empieza a hacer una especificación un poco más técnica para darle a los concretos la durabilidad que se requiere. ¿Esto qué quiere decir? Que los concretos cumplan con la función sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero para preservar su mantenimiento. Entonces, el punto número 1 fue ¿por qué debemos de impermeabilizar? En pocas palabras, es porque cuando tenemos una necesidad de proteger los concretos, tenemos que impermeabilizar. Hay muchas tecnologías. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la tecnología de cristalización, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en ese sentido. Las tecnologías de cristalización, básicamente, que se pueden aplicar tanto en obra nueva como en obra ya existente. Lo más fácil es en obra nueva, porque digamos que el concreto van a ser impermeable,
pues nos evitamos mano de obra, maximizamos el terreno constructivo, no tenemos que esperar a que el concreto alcance su resistencia de diseño a los 28 días. Son aditivos que se agregan desde la planta concretera o al pie de la obra en base al diseño de mezcla y en base a las necesidades que se va a tener. ¿Qué se requiere? Perdón, ahí va un poco de audio para que lo vean. Se requiere más que una persona que pueda agregar sacos 100% hidrosolubles o cubetas plásticas a la olla. Vamos a dejar que corra el video. Así de fácil se adiciona en grandes proyectos. Por ejemplo, en este caso se diseñaron bolsas con cierta cantidad de kilos para que cada bolsa fuera equivalente a 1 metro cúbico. Entonces, no se está pesando ni nada. Se agrega ya, ¿cuántos metros trae el camión? Pues trae 7, pues 7 bolsas. Trae 5, pues 5 bolsas. Digo, para cierto tipo de proyectos. Y así son las tecnologías de cristalización. Entonces, vamos a ver cómo actúan. Cuando tenemos integrada la tecnología de cristalización, en una filmina anterior les presentaba que el agua, al evaporarse, las estructuras de concreto deja poros y conductos capilares. Estas tecnologías de cristalización van a obturar esos poros y conductos capilares, ¿sí? Con unos filamentos alargados, en este caso la tecnología nuestra de Cryton, en forma de aguja, que va a impedir el paso del agua, es decir, la puerta de acceso por la que puede entrar el agua a las estructuras de concreto en estado endurecido se va a bloquear porque se van a generar estos cristales que resisten hasta 146 metros de columna de agua de presión hidrostática. Entonces, esta tecnología reacciona con el agua y las partículas no hidratadas del cemento, la tecnología nuestra de Cryton, para formar cristales. Estos cristales tienen la capacidad de que no caducan, no vencen de la estructura de concreto. Por eso le llamamos concreto inteligente. Porque una característica que vamos a ver ahorita más adelante es que ya estando dentro, si se forma una fisura en las estructuras de concreto, porque todos los concretos tarde o temprano se van a fisurar o se van a microagrietar, y quiere por esa estructura migrar agua o pasar agua, la tecnología se reactiva porque reacciona con las partículas no hidratadas o parcialmente hidratadas del cemento, vuelven a generar cristales y estos cristales autosellan. Por eso le llamamos concreto inteligente, porque no requiere de la intervención, ¿sí?, de la mano de obra del hombre para hacer reparación, inyecciones de resinas o reparaciones puntuales de microfisuras. Ahorita vamos a ver el límite de autosellado, de capacidad de autocorrección y sellado. Pero esto es lo interesante, que yo pongo un aditivo y entonces estoy impermeabilizando y protegiendo mi estructura de concreto para impedir el paso del agua. Dentro de las tecnologías de cristalización existen dos tipos de tecnologías. Las tecnologías que dependen de la calibre para reaccionar y las tecnologías como la nuestra de Cryton que no depende de la calibre. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y eso cómo afecta o qué efectos tiene en mi durabilidad y mi estructura de concreto? Es muy fácil. Si nos acordamos un poquito la reacción de hidratación del cemento más agua, tenemos dos productos, silicatos de calcio hidratado y calibre. Hoy en día, las mezclas de cemento no son 100% Portland, sino tenemos lo que denominamos materiales cementantes suplementarios. Los materiales cementantes suplementarios, ceniza volante, microsílice, escoria de alto horno, densificadores, etcétera, depende de la calibre para reaccionar y aumentan las resistencias porque forman más silicato de calcio hidratado. Cuando tenemos en nuestra mezcla y diseño una tecnología que depende de la calibre, compiten con los materiales cementantes suplementarios o con los cementos compuestos por la calibre disponible que está limitada
por la cantidad que se forma en la hidratación de la pasta del cemento. Y al cierto tiempo ya no hay calibre en las estructuras de concreto. La diferencia con las tecnologías como la de Creighton, que no depende de la calibre, sino de las partículas no hidratadas del cemento, es que siempre vamos a garantizar que existe una reacción. Y entonces, las dos tecnologías forman cristales, ¿ok? Y es tan importante la química como la forma del cristal. Aquí es lo que le estábamos presentando. Otras tecnologías dependen de la calibre con el agua para formar cristales. La calibre se determina con el tiempo, ¿sí? La tecnología de Creighton acciona con el cemento y siempre hay partículas no hidratadas. Si alguien ha visto Avilach Jo gracias por ponerle mute al micrófono. Si alguien ha visto por ahí el documental de la presa Hoover Dam, por ejemplo, en el National Geographic, la presa Hoover Dam que está ahí cerca de Las Vegas, se habrán dado cuenta de que todavía se sigue enfriando por la gran cantidad de calor que generan, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sigue reaccionando, reaccionando y reaccionando. En una estructura de concreto gana resistencias casi por toda la vida de la estructura. Siempre vamos a tener partículas de cemento disponibles para poder arrancar la reacción. Entonces, lo que les comentaba aquí es que cuando tenemos puzolanas, pues se compromete la reacción de cristalización cuando es un material que depende de esta, ¿sí? Las razones combinadas, cuando también tenemos la lixiviación posible de la calibre en el concreto, pues no van a reaccionar, no se alcanza el desempeño. Las tecnologías que no dependemos, pues siempre vamos a estar presentes o siempre vamos a poder dar una reacción. De ahí la garantía que se extiende en los proyectos constructivos. ¿Por qué las importancias en la diferencia del cristal? Imagínense ustedes que quieren hacer una tela. Yo les doy filamentos muy delgados, pues van a poder entretejer, así como una malla muy cerrada, una tela y casi impedir al 100% el paso del agua. Ahora imagínense que quieren colocar esferitas dentro de una estructura de concreto, una encima de la otra. Por más pequeñas que sean, siempre van a tener algún microespacio por la que el agua por ahí va a pasar. Entonces, la permeabilidad, la resistencia a la presión hidrostática y la capacidad de autocorrección y sellado está en función directa del tipo de tecnología y del tipo de cristal que se va a formar. Aquí les voy a presentar dos ejemplos. En la foto de la izquierda vamos a ver cómo influye el desempeño. Esta es una foto de un muro de contención en Melbourne, Australia. Del lado izquierdo, o sea, del lado de la obra, va el sistema de transporte colectivo, lo que es la línea del metro ahí en Melbourne. Y en el lado exterior, como pueden ver, no es una laguna, un parque acuático, es el mar. Es un muro directamente contra el mar, sin membranas, impermeabilizado ya hace 13 años, 100% con pura tecnología de cristalización. En el lado derecho tienen una tecnología que depende de la calibre, en la que se utilizó un 15% de ceniza volante en la mezcla de diseño. Se utilizó un cemento, un CPP, un Portland pozolánico, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron, tenían aquí una alta presión hidrostática, aproximadamente 18 toneladas metro cuadrado, empuje de agua junto con terreno en un nivel -7, en una plaza nueva. Esta es una estructura nueva y que todavía no se ha podido sellar, porque esto es como si quiero parar una locomotora pues, entre 4 o entre 5 de nosotros. Pues, por más fuerza que tengamos, nos va a arrollar. No es que una tecnología o no, sino hay que darle a los proyectos lo que los proyectos requieran. Yo siempre comento con las gentes que todos en alguna ocasión hemos ido al doctor. Y a lo mejor nos da la misma medicina cuando tenemos a lo mejor un cuadro igual, pero el peso, el sexo, la edad, la presión arterial, cada uno tenemos una anatomía distinta y la dosificación es diferente, ¿sí? Entonces, siempre he sido de la idea, y creo que es lo más correcto,
darle a los proyectos constructivos lo que el proyecto requiere. Uno de los principales errores es hacer copy-paste a lo que se hizo en un proyecto en Chile y lo queremos reproducir en Cusco. O lo que hicimos en Cusco y lo queremos hacer en Lima. El clima, los agregados, los cementos, el agua, el medio ambiente, el viento, todo afecta al final el resultado que vamos a tener. Entonces, en lo personal, nosotros sugerimos que tiene que ser una solución a lo que el proyecto requiere. Y pues para eso, entre más información se tenga, mejor se puede dar el soporte para los proyectos. Es importante cuando vamos a elegir una tecnología, cualquier tecnología que sea, todos hacemos decisiones cuando estamos comprando, qué acero ponemos, qué conectores ponemos, a quién le van a comprar el concreto, qué loseta cerámica se va a poner, todos son decisiones. En el caso de las tecnologías de cristalización, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas y cuáles son las certificaciones que todos ustedes aquí, como ingenieros, nadie quiere ser número uno conejillo de Indias, nadie quiere ser el primero? Se requiere cuál es tu experiencia en proyectos similares. ¿Quién te avala que no sean reportes hechos, autohechos en laboratorio, sino que te avale un tercero reconocido a nivel mundial, donde demuestres el efecto de tu tecnología en un concreto testigo y cuál es el efecto en reducción de permeabilidad y cómo me garantizas la estanquidad de las estructuras de mi proyecto? Entonces, un comentario nada más, antes de seguir, todas las preguntas que quieran las pueden ir poniendo a través del chat y al final las vamos a contestar todas. Todas las preguntas o dudas que vayan saliendo las vamos a contestar al final. ¿Sí? Los que estén familiarizados con el Instituto Americano del Concreto, lo que es el ACI 212, en el capítulo 15, se clasificó a los aditivos reductores de permeabilidad en dos grandes categorías. Los que son PRA con H, que quiere decir aditivo reductor de permeabilidad para condiciones de presión hidrostática, y los PRAN con N, que son aditivos reductores de permeabilidad para condiciones de presión no hidrostática. ¿Ok? El ACI, en este capítulo 15, en resumidas cuentas, dice que para poder estar clasificado como PRA, se debe dar una reducción de permeabilidad del 50 al 90% y poder brindar la capacidad de autocorrección y sellado a microfisuras generadas durante toda la vida del concreto, no a una edad temprana, a un mes o a 2 meses, durante toda la vida del concreto. Solo los aditivos con tecnología 100% cristalina pueden lograr ambos objetivos. ¿Sí? ¿Y a qué vamos aquí con todo esto? Siempre lo he comentado. En obra nueva no hay segundas oportunidades para una buena primera impresión. Si ustedes me lo permiten, siempre cuando tengo oportunidad de exponer, le pregunto a la gente, ¿por qué creen que existen productos de reparación en el mercado? La realidad es que debería de existir una mínima cantidad de productos de reparación si hiciéramos las cosas bien a la primera vez. Pero desgraciadamente, sobre todo en obra nueva, hay veces que se le saca demasiada punta al lápiz, pensando solamente en el costo y no en el retorno de la inversión de lo que es una tecnología para brindar y garantizar la durabilidad. Si ustedes lo han escuchado y los que no lo habían escuchado, en el mundo entero, por cada obra nueva que se invierte $1, tomando una moneda, una base de cálculo del dólar americano, durante la vida de una estructura, por año se gastan $14 para darle el mantenimiento y que tenga la durabilidad adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos hecho una inversión de $6 o $7, no hubiera yo gastado durante X cantidad de años esos $14 que estoy gastando por dólar en mantenimiento. Por eso les digo, en construcción nueva no hay segundas oportunidades para una buena primera impresión. Después se llaman reparaciones. Existen 3 pruebas. Yo les comentaba al principio que la primera línea de defensa para tener una muy baja permeabilidad y que no pueda penetrar el agua, pues hay tres metodologías.
La que más nos gusta y la que más es representativa de las condiciones de un proyecto es poder poner un cilindro de concreto a las condiciones a las que va a estar ese concreto, es decir, presión hidrostática y cierta cantidad de tiempo. Las tres metodologías más comunes son, voy a quitar aquí para que se alcance a ver, lo que es el DIN 1048-5 que hacen los alemanes, que se pone un cilindro de concreto a 72.5 libras por 3 días. El estándar británico, que es el British Standard 12390-8, también lo podrán encontrar como EN 12390-8, misma presión. Y lo que es el método Tywood-Valenta, que dobla la presión y es un día más. Lo que se hace en esta prueba es, se pone un cilindro, se inyecta presión, cuando pasa el tiempo especificado, se parte el cilindro en la mitad, se mide el nivel de penetración, ¿sí? Y en función del nivel de penetración, los que están familiarizados y los que no, pues los comento, se elimina el punto más bajo, más alto, se saca el promedio en las dos caras del cilindro. Con estos datos, la presión y las dimensiones del cilindro, la duración de la prueba, sustituimos valores en la segunda ley de Fick y reportamos el coeficiente de permeabilidad en metros sobre segundo. Esto es lo que ustedes van a observar en cuanto a niveles de penetración. Aquí tenemos en el lado izquierdo un bloque de concreto y se ve pues el espejo después de una cierta prueba, y en la foto inferior pues ustedes ven cómo está tratado con la tecnología de cristalización, y la penetración, la reducción de la penetración pues es significativa. Cada concreto, dependiendo otra vez, como les comentaba al principio, la mezcla de diseño, la relación agua-cemento y qué materiales cementantes complementarios llega a tener y el tipo de tecnología que se esté incluyendo, pues van a ser los resultados que se vayan a tener. Como les comento, el ACI pide que se obtenga mínimo el 50% y se le dé capacidad de autocorrección y sellado, ¿sí? En el caso, la tecnología que les estamos presentando hoy, cumplimos porque damos 70% de reducción de permeabilidad a los 28 días y capacidad de autocorrección y sellado hasta 0.6 milímetros. Entonces, si aparte, imagínense ustedes, si aparte de lo que estamos platicando, el British Board of Agreement es una organización sin fines de lucro, como lo que es el equivalente al ICC en Estados Unidos, que certifica productos para utilizarse en la industria de la construcción y evalúa. Se le evalúa a Eucomex, a BAS, a Sika, a nosotros, a todos los fabricantes que ustedes gusten y manden. Y entonces emite certificados que se llama el certificado de la BBA. Este es un certificado que lleva aproximadamente de 6 a 8 meses en obtenerse. La BBVA inspecciona los procesos de manufactura, toma muestras aleatorias para que la gente no mande una muestra, sino toma una muestra aleatoria de un embarque cualquiera, y con esa muestra pues evalúan y emiten un reporte que tiene que ser renovables cada 2 años. Y lo que ellos reportan pues es el coeficiente de permeabilidad, y hay otros datos muy interesantes como son la reducción en el agrietamiento por contracción. Quiero hacer hincapié que esta tecnología que le estamos presentando tiene propiedades como retardante tipo D y como plastificante tipo A. Entonces, cuando yo tengo un retardo en el fraguado del concreto, voy a hacer que mi concreto fragüe a una temperatura un poquito más baja, ¿sí? Entonces, la tasa de evaporación va a ser un poquito más lenta, ¿sí? Hay que programar los tiempos. Donde tenemos clima caluroso, este efecto se ve muy poco. Lo que sí llegamos a notar es que tenemos hasta un 25% de reducción en el agrietamiento por contracción durante el secado, y siempre la grieta más fácil de reparar es la grieta que no se forma. Entonces, entre más precauciones tengamos al momento de ejecutar nuestra obra, si tenemos los aditivos adecuados, pues vamos a poder garantizar la estanqueidad de nuestra estructura y por lo tanto vamos a aumentar la durabilidad de la misma. La importancia de los cristales, como les comentaba, esta foto la quise mostrar porque aquí ustedes ven
ya no a nivel laboratorio, sino esta es una losa. Ahí ven, se va a instalar un sistema de juntas en esa losa y pues como se hidrató, pues ustedes ven ahí el crecimiento de los cristales. Los cristales no crecen solamente donde hay poros y conductos capilares, sino aquí la tecnología que está, digamos, al límite de esa junta, pues es un crecimiento aleatorio. Y ahí está perfectamente mostrado cómo son los filamentos, como si fueran estas microfibras de polipropileno que se utilizan ahora en el concreto. Si ustedes lo quieren ver, se vería algo así semejante, unas fibras muy alargadas. Pero estas son las fibras de cristales que se obtienen en este proyecto donde está integrada esta tecnología. Lo que les comentaba, el autosellado. Siempre les he dicho con la gente que he tenido siempre oportunidad de platicar, como comentaba al principio, que tenemos el concreto que se fisuró y el concreto que se va a fisurar. Los concretos tarde o temprano se fisuran. No es si van a salir fisuras o no, sino cuándo. Y como les comentaba, la ventaja de tener una fisura, de tener esta tecnología y que pueda reaccionar con el tiempo y autosellar, pues me elimina la necesidad de hacer intervenciones en el concreto y estar todas estas intervenciones incurriendo en gastos. ¿Sí? ¿Cómo podemos garantizar el autosellado o cómo lo comprobamos? En lo personal, a nivel Creighton tenemos una patente. La patente en Estados Unidos, la número 9.038.477, donde está patentado el método para evaluar el autosellado con diferentes tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El corazón de esta patente para evaluar el autosellado es que podemos inducir con 99.9% de reproductibilidad la misma fisura a 2 cilindros de concreto, o a 3, o a 4, o a 5, o a 10. Entonces, al tener la misma fisura en dos especímenes de concreto, tengo la misma dinámica de flujo de agua interno y voy a partir del mismo flujo de agua para evaluar las dos. Entonces, lo que se hace es, se someten los cilindros a una presión constante de agua, se pone debajo de los cilindros que están ahogados en una camisa, se les está inyectando agua y lleva abajo unos medidores de flujo electrónicos y se está monitoreando constantemente el flujo de agua en función del tiempo. Si las tecnologías que se estén evaluando van a reaccionar, pues obviamente el flujo de agua tendrá que ir disminuyendo en función del tiempo. Cada mezcla de diseño va a dar diferentes resultados en función de la cantidad que se le esté poniendo de aditivo. Pero así es como se evalúa. Este método está patentado y el corazón es poder inducir fisuras, las mismas fisuras para poder partir del mismo flujo de agua. Y así es como se verían las gráficas. En la gráfica superior se pueden dar cuenta que estamos partiendo de un flujo en una fisura de 0.7 milímetros a un flujo de 24 litros por hora. En la prueba de abajo es una fisura de 0.6 milímetros y es un flujo de 16 litros por hora. Ustedes podrán ver en el comportamiento en estas gráficas cómo inclusive un concreto, la línea punteada en rojo, va reduciendo el flujo, ¿sí? Desde 0.4 hasta 0.05. Y en el otro desde 0.26, 0.27 litros por minuto hasta 0.04 litros por minuto. Y se preguntarán por qué reduce el flujo si no tengo nada, es un concreto testigo. Y las tecnologías que llevan integrada la cristalización nuestra, pues reduce para cada caso en cierta cantidad de tiempo al 100% el flujo de agua. O sea, hay un autosellado total. Como les comentaba al principio, siempre existen en las estructuras de concreto partículas de cemento no hidratadas o parcialmente hidratadas. Cuando llega a pasar agua, estas partículas que no están hidratadas, ocurre una expansión en la matriz del cemento. Entonces, en un capilar, al expandirse la matriz del cemento, reduce el flujo de agua. Hay arrastre de material hidrosoluble, sales de calcio, magnesio, etcétera, etcétera, que se depositan probablemente en estos capilares y van impidiendo el flujo de agua, pero a presión lo bota. Esto se ha visto en muchos casos, o sea,
que se va a obstruir el flujo, pero cuando hay presión lo bota. Entonces, por eso se reduce el flujo de agua y en el caso donde está la gráfica con las tecnologías, pues se reduce al 100%, que es lo que queremos. Entonces, al principio donde presentamos ahí ese puente donde están los soportes totalmente corroídos, pues obviamente el agua fue migrando poco a poco hasta que alcanzó el acero y empezó un proceso de corrosión. Donde tenemos integrada la tecnología de cristalización, pues eliminamos al 100% el riesgo de corrosión, ¿sí? Y al eliminar el riesgo de corrosión, pues garantizamos la durabilidad de la estructura, ¿sí? Las ventajas contra otros, pues es que obviamente, como les comentaba ahorita, pues vamos sobre la durabilidad total. Tenemos un autosellado, dependiendo de la mezcla, garantizamos 0.5, tenemos casos de 0.6, 0.7, dependiendo de la mezcla de diseño. De salida se reduce un 25% el agrietamiento por contracción, no requiere mano de obra, el concreto nace impermeable y desde el día 1 yo no tengo que esperar, en el caso, digamos, de un muro contraterreno, a esperar 28 días o tener que dejar un espacio para instalar un sistema de membranas. ¿Sí? Las mismas ventajas, pues vamos contra impedir al 100% todo lo que es el riesgo de corrosión, migración de material hidrosoluble, darle autosellado, ¿sí? En lo particular, los quiero invitar a todos a que en una oportunidad, y ahorita en la siguiente filmena, ahí viene la liga, el Departamento de Transporte, lo que es el US DOT, quiere decir United States Department of Transportation, encargó a la Universidad de Hawái, a una universidad, no a un laboratorio, a la Universidad de Hawái, hacer una evaluación de 25 tecnologías en ese momento y formar paneles de concreto armado, ¿sí? Y sumergir estos paneles y evaluar el potencial de corrosión por media celda durante 10 años. O sea, es una prueba a condiciones reales, no de 28 días, no de 60, no de 90, no de 6 meses. Se pusieron los paneles a 10 años y se estuvo monitoreando constantemente el potencial de corrosión por media celda. Al final del estudio, la Universidad de Hawái emitió sus conclusiones en base a las tecnologías que se observaron. En este caso, podrán ver que ellos dicen que el panel conteniendo la tecnología Creighton al 2% fue la que mejor resultados dio sin signos visibles de corrosión después de la duración de la prueba. Para todos los que quieran, voy a levantar un poquito aquí. Esta es la liga. Para todos los que gusten ver el estudio, no es de que las estemos inventando. Ustedes pueden poner Corrosion Study Hawaiian University en el buscador de Google y les va a aparecer. O pueden irse directamente a la Universidad de Hawái y buscar aquí por el título Performance of Corrosion, desempeño de aditivos inhibidores de corrosión en ambiente marino. Y les da esta liga, los que quieren copiarlo les doy ahí un minutito más. Y que gusten verla, que no igual a través de nuestra gente de CDB se las podemos mandar. Es un estudio muy completo, pues les puedo decir como 240, 250 páginas. Son 25 aditivos, inhibidores de corrosión, cristalinos, hidrofóbicos, hidrofílicos, etc, 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 pasivadores, lo que gusten y manden, hay en ese estudio. Entonces, pues, al ser de una universidad no lleva ningún fin de lucro, sino simplemente fines de investigación. Y pues al ser a 10 años, para mí en lo personal es el mejor estudio que hay, por el tiempo que duró. Entonces, ok, vamos a continuar. Si ustedes ven, por ejemplo, un certificado de la BBA, ahorita que les decía, tomen en cuenta cuál es la reducción en la permeabilidad del agua, la capacidad de resistencia a la presión hidrostática de la tecnología que estén utilizando, la capacidad de autocorrección y sellado, si hay reducción en el agrietamiento por contracción, ¿sí? ¿Cuál es el efecto en las resistencias de esa mezcla de diseño? ¿Sí?
el efecto en los tiempos de fraguado. No es solamente, oye, yo tengo un aditivo y se lo pongo, no. ¿Cómo va a afectar o a mejorar mi concreto? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Sí? Esto es como hablar del ciclo de durabilidad. Todos cuando tenemos una mezcla de diseño, pues se la pasamos al concretero. Y dependemos de que el concretero nos fabrique o nos suministre exactamente lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? Una vez que tenemos el concreto y que ya está todo bien, dependemos también de que ese concreto sea colocado, vibrado y consolidado adecuadamente y que luego sea curado. O sea, nadie en este mundo somos magos, requerimos de que todo se haga bien. Pero esto es lo que llamo el ciclo de durabilidad. Si estamos involucrados y el concreto seguimos prácticas del ACI y tenemos una mezcla buena de diseño con una buena calidad de aditivos, pues vamos a tener éxito total. Entonces, ahí, resumiendo el punto 3 de que son pruebas y certificaciones, soliciten pruebas por terceros. ¿Qué certificaciones? Pruebas de ACTM, como les digo, pruebas de la BBA, que estén clasificados por el ACI como PRA, que se pueda utilizar para agua potable, Brands Límite de los austriacos. Todas las certificaciones, entre más certificaciones puedan tener, pues digamos que se reduce o se minimiza el riesgo de utilizar una tecnología, nadie quiere ser el primero. Vamos a ver ejemplos de proyectos alrededor del mundo y vamos a platicar un poquito de los desafíos de cada uno y cómo es que se resolvieron. Todas las preguntas que vayan surgiendo, he visto que por ahí ha habido algunas y con gusto les vamos a contestar todas. El primer proyecto en lo personal, Alfonso Urquidi, como presentó Alex, tengo 16 años en Vancouver, Canadá, 15 años trabajando con Creighton en lo que es el desarrollo del mercado de México, el Caribe, Centro y Sudamérica. Este es el primer proyecto que hicimos. Soy originario de Monterrey, este es el famoso Cerro de la Silla al fondo. Y este canal navegable se llama el Canal Santa Lucía. La característica principal, este es un proyecto del gobierno para utilizar agua de los veneros del centro de la ciudad y llevarlos hasta lo que era el Parque Fundidora, una de las primeras empresas de fundición de acero, que hoy es un parque emblemático. Entonces se hizo un canal navegable. Estos terrenos pertenecían a Grupo Peñoles, que es un grupo minero mexicano, y están contaminados en cierta cantidad con metales pesados. Uno de los principales requerimientos de la Semarnat, que es la Secretaría de Protección al Medio Ambiente, ¿sí?, fue que no querían filtraciones del canal hacia los mantos freáticos por arrastre de potencial de metales pesados. La gente del gobierno del estado en ese momento nos visitó en Vancouver, vieron varios proyectos y pues quedaron convencidos, sobre todo por la tecnología, por el desempeño y por la garantía que se les dio. Hoy en día es un proyecto que se ha vaciado una sola vez, no presenta una filtración. Ustedes lo pueden ver aquí al lado. Por ejemplo, ven esta grama o este pasto que está sembrado. Los que han tenido oportunidad de estar en algún alberca y que tiene jardín alrededor y que hay manchas del jardín que se ven más verdes que otras, no es otra razón más que la alberca por ahí tiene alguna filtración, a lo mejor de humedad, no de agua, pero de humedad. Y entonces siempre va a haber una zona más verde que otra. Aquí ustedes pueden ver totalmente parejo el pasto, no se ve que esté una zona más verde que otra. O sea, no hay filtración, no hay fugas o filtración de agua. Este es otro proyecto ahí al ladito del canal que se llama La Capital. Tiene 6 niveles de estacionamiento. En el nivel 6, presión hidrostática junto con empuje de terreno, 22 toneladas metro cuadrado. El sistema constructivo fueron pilas y muros curvos de concreto lanzado. Se utilizó aparte un sistema de juntas. Se tuvieron, al ser concreto lanzado, por ahí algunos detalles que se repararon ya liberando las bombas de achique. Y hoy en día el proyecto está 100% estanco. Como comentario, en este edificio vive el gobernador actual del estado de Nuevo León. Pues imagínense,
donde vive el gobernador, pues no tiene que haber, ni donde vive nadie, no tiene que haber una sola filtración ni una gota de agua. Este proyecto que ven aquí es uno de los proyectos en lo personal de los que me siento más orgulloso porque fue realizado con el grupo Yada en Barbados. Se llama el Puerto Ferdinand, ¿sí? O el Puerto San Fernando, bueno, el Puerto Fernando. La característica es que se le ganó terreno, se excavó, aquí al fondo donde ven ustedes, pues se ve el mar, se conecta con un puente y esto que ustedes ven, pues digamos que se agrandó el mar, se le ganó terreno. Así como a veces rellenamos, pues aquí hicimos a la inversa, se dragó para poderle dar entrada al agua de mar y poder que la gente, porque estas casas, pues la gente llega en sus yates, no hay entrada en coche. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas casas tienen sótano y el sótano es un muro de retención que da contra el mar. Pues aparte tiene albercas, muchísimas estructuras, contención de agua, plantas de tratamiento de agua residual, todo lo que conlleva una infraestructura ya está ahorita ejecutándose en la segunda fase acá enfrente, pero al dar contra el mar, ¡Listo! ¿Ya estás conmigo ya? Nancy, si ¿Qué puedes va silenciar. después? Nancy, tu micrófono, por favor, sí, no seas mala. Nancy Elizabeth, gracias. Entonces, estamos contra el mar, la tolerancia es cero y la tolerancia siempre debe ser cero. O sea, si estamos comprometidos a darles un desempeño, el desempeño tiene que ser al 100%. Un ejemplo, en la ciudad de Tijuana, este es uno de nuestros clientes principales, Laval Tijuana, se dedican a ejecutar plantas de tratamiento de agua. Este proyecto se llama Ruba 45 porque trata 45 litros por segundo, ¿sí? Hay Ruba 90, Ruba 120, proyectos con el gobierno del estado, ahí en Baja California. Y pues aquí ustedes lo ven, es solamente el concreto, un concreto 250, muros de 25 centímetros, relación agua-cemento 0.5, ¿sí? Se integró la tecnología de cristalización a una dosificación de 6 kilos por metro cúbico de concreto. Y pues esta estructura ya tiene cerca de 4 años y no presenta ningún síntoma, ni siquiera leve de daño. Y pues obviamente ustedes saben que en las estructuras de concreto, en las plantas de tratamiento de agua, pues hay reactores biológicos, hay digestores, clarificadores, etc, 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 y el daño se incrementa un poco más o el riesgo es mayor. Este es otro proyecto del que estamos muy orgullosos en Cancún, que se llama Torres Tiburón, los Shark Towers. Los que hayan estado en Cancún, está en el lado de lo que se denomina Puerto Juárez, se acaba de inaugurar. Y tiene 6 niveles de estacionamiento de este edificio que representa una aleta de un tiburón y dan contra el mar. 100% contra el mar, toda la estructura es un concreto resistencia F' 300 kilos por centímetro cuadrado. Se pusieron 6.2 kilos de aditivo por metro cúbico y pues al día de hoy está 100% estanco. Este es un proyecto en la ciudad de Guadalajara, que es un centro comercial, y al fondo el Hotel Hyatt, que también se implementó ahí todo lo que es toda la cimentación de la plaza, toda esta fuente que ven en el centro, pues todo lo que son contención de aguas. El hotel tiene una piscina muy bonita en lo que es el área de gimnasio. Lo que quiero presentarles a ustedes es la diversidad de proyectos que podemos, alguien quiere entrar aquí. Ahí estamos de nuevo, perdón. Este es un proyecto en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Es un proyecto hidroeléctrico, se llama Bajo de Mina, desarrollado con Ideal, que es la constructora de Grupo Carso. El dueño es Carlos Slim, todos lo conocen, es el que nos provee telefonía en toda América. Y es un proyecto de concreto arrodillado, compactado con rodillo, estructura 100% estanca, tanto la cortina como las obras de conducción y lo que es la casa de máquinas. Este proyecto se ejecutó en el 2011. Esta es la Torre COI,
en lo que es mi ciudad, en Monterrey. Este es el cuarto edificio más alto de toda Latinoamérica. El primero es la Torre Costanera Center. El segundo creo que es la Torre Mayor en México y ahorita sigue la Torre Coy con 270 metros de altura. Y aquí tanto protegimos todo lo que es la cimentación, pero les quería yo mostrar que uno de los elementos en los que más atención nos pidieron poner fue en esta alberca en el piso 22, porque es una alberca suspendida. Pues resulta que debajo de esta alberca, los siguientes 5 niveles, ¿sí? O sea, del piso 17 del 16 al 21, porque el 22 es aquí gimnasio y alberca, pertenecen al Grupo Banorte. Es uno de los grupos de los bancos más importantes en México y está en las oficinas principales. Entonces, imagínense tener ahí una filtración y debajo ahí a de los banqueros más importantes. Pues no se puede. Entonces, es un proyecto con internacional de inversiones 100% estanco. Y en sí, por ejemplo, las ventajas que podemos tener en las estructuras, vamos, si hablamos, por ejemplo, de una cisterna, pues es de que la pongo en ejecución de manera inmediata, que no tengo que esperarme, como les comentaba hace rato. Sí, al nacer el concreto impermeable, si está bien consolidado, curado y adecuadamente, pues elimino pues todo lo que son perfiles, rezanes, cangrejeras, poporopos, etcétera. Si es, por ejemplo, un concreto que está colado en sitio y que lleva amarres de cimbra, pues habrá que tratar esos amarres de cimbra con un mortero para evitar por ahí cualquier riesgo de filtración. Entonces, si me permiten, yo les diría, ¿qué sugerencias al seleccionar una tecnología? Pues primero, que puedan tener una especificación por desempeño, siguiendo directrices ACI. ¿Cuál es el desempeño que me garantizas? ¿Sí? Las necesidades de mi proyecto son tales y yo requiero que la tecnología cumpla con el desempeño que se requiere. ¿Sí? Solicitar pruebas y certificaciones. Experiencia en proyectos similares. ¿A quién le puedo llamar que me certifique que lo que me dices es correcto? El soporte técnico, o sea, lo que es el manejo de expectativas. Ustedes saben que un muy buen producto aplicado muy bien, pues es éxito seguro, como les comentaba hace rato. Si hay una muy buena tecnología y el concreto va bien, pero no se consolida, no se vibra adecuadamente, no se cura, resulta que el día del colado hay un tremendo viento y hay un gran sol y no se pusieron barreras de viento, no se curó bien, se va a evaporar muy rápido y vamos a tener grandes problemas porque no se tuvieron las medidas adecuadas. Entonces, se requiere un soporte. En este caso, cuentan ustedes con el apoyo de CDB, hay todo lo que es Perú, de nuestros distribuidores en Centro, México, el Caribe, Sudamérica, para ver lo que son las expectativas y las juntas de precolado, el compromiso en desempeño de la tecnología y el soporte una vez ejecutada la obra. ¿Cuál es el servicio postventa? Y las garantías que se ofrecen en este sentido. Entonces, si ustedes toman en cuenta todos estos factores al seleccionar una tecnología, pues lo único que están haciendo es minimizar el riesgo y tratar de llevar el proyecto a puerto seguro. Certificaciones, como les comentaba hace ratito, pues pidan, si son productos a nivel mundial como el nuestro, pues hay que tener el certificado de marcado europeo, que cumplan con el requerimiento de la Comunidad Europea, de la BBA, de la ACI, de la CTM, del ICC, NSF para agua potable, ¿de acuerdo? De Brands Limited, que son los austriacos. Si tienen certificados, por ejemplo, de sustentabilidad, pues todavía aumenta el valor. En el caso de esta tecnología ganan hasta 4 puntos LEED. ¿Por qué ganan 4 puntos LEED? Porque 2 puntos, porque están haciendo un concreto que al no llevar derivados de petróleo, en algún momento dado se hace reciclable. 2, porque no eliminan el uso de volátiles orgánicos, ¿sí? ¿Sí? Y eliminan el riesgo a la salud al utilizar volátiles orgánicos, primers que se utilizan o estas membranas, digamos que son termofusionadas, el riesgo a la salud se elimina. Entonces, en proyectos LEED se ganan hasta 4 puntos con esta tecnología.
Los campos de aplicación, pues vimos ahorita algunos ejemplos, pero pues son estacionamientos, túneles, dalas, pilotes, escolleras, tableros de puentes, soportes de puentes, muros de retención, toda obra a nivel marino, techos verdes. Techos normales no aplica. Si alguien tiene alguna pregunta, yo ahorita les explico por qué. Plantas de tratamiento de agua, tanques tormenta, fosos de ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Hidroeléctricas, todo concreto que esté sujeto al daño potencial por la migración de agua y material hidrosoluble. Les decía que en techos normales no, porque como son estructuras de cierre, estas estructuras de cierre no están diseñadas para contener agua, son concretos de baja resistencia, de muy alta capilaridad, y se van a estar fisurando normalmente por los cambios de temperatura entre el día y la noche. Para cuando lleve o caiga agua, nadie va a querer esperar 2 o 3 días a que autoselle. No es un mercado, tampoco losas suspendidas, donde aplica esta tecnología. Pero techos verdes sí, porque al tener en la estructura de concreto integrada esta tecnología, tenemos arriba ciertas capas, pues la malla antirraíz, una capa de tierra, que cubren de los deltas de temperatura y siempre se mantiene húmeda la estructura de concreto. Si alguien tiene alguna pregunta, les dejo aquí los datos en esta última cortesía de nuestro distribuidor en Perú de CDB, que es cuota de venta, el número del WhatsApp de ellos, el departamento de ingeniería, proyectos@cdbperú.com, su departamento de ventas cdb@cdbperú.com y la web, pues obviamente cdbperú.com. En lo personal, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Mi correo es alfonso@crayton.com, KRYTON, así como lo estuvieran viendo en las filminas. De mi parte es todo. Agradezco el tiempo, la oportunidad de poder charlar aquí con ustedes. Miren, nos llevamos 1 hora exactita. Y vamos, si gustan, a pasar a la sesión de preguntas para responder todas las que hay aquí en el chat. Voy a desligar. Dice, nos comenta el ingeniero Julio González. Buenas noches, trabajé con sus productos en Monterrey, México como concretera. Lo utilicé para losa de supresión. En caso de lavado de cemento, ¿tienen alguna técnica o productos que solucionen el lavado del cemento debido a trabajos de nivel freático y qué resistividad superficial para concretos normales han producido? La tecnología que sugerimos, ingeniero, es la tecnología del CLEAN para evitar la permeabilidad. Tenemos otro aditivo que no presentamos aquí que está enfocado a reducir lo que es el desgaste por abrasión. ¿Sí? Abrasión y erosión. Por ejemplo, un canal de desagüe en una presa, las obras de vertedero, donde la presión a la que se libera el agua y la cantidad de sólidos que arrastra va erosionando el concreto, o en estructuras donde se erosiona el concreto. Tenemos tecnologías para aumentar la dureza de la superficie del concreto hasta 6 veces. Ojo, la dureza, no la resistencia. La dureza de la pasta que protege el agregado. Pero en general, si son efectos asociados a la permeabilidad, es con la tecnología del KIM. ¿Sí? ¿Qué obra se hizo en Cusco, ingeniero? Eso no lo puede contestar ahorita que terminemos, Alex. Tú puedes contestar. ¿Sí? Nos pregunta Orlando, ¿qué espesor mínimo debe tener el concreto para que trabaje el aditivo impermeabilizante? 10 centímetros. ¿Se requiere algún mantenimiento luego de usar esta tecnología? Nos pregunta Efraín Contreras. Ninguno. Solo comentábamos ahorita, Efraín, se requiere, pues obviamente, que el concreto sea lo que se está especificando y que se lleven a cabo buenas prácticas de colocación. Nos pregunta Martín M. A veces hay concretos de cisternas ya ejecutados y que no han usado ningún aditivo y aparecen las filtraciones. En estos casos, ¿ustedes tienen productos de reparación para fisuras o cangrejeras? Es correcto, Martín. La misma tecnología que te presentamos ahorita para obra nueva, la tenemos para proyectos, lo que nosotros llamamos obra existente, donde ya no puedes utilizar el aditivo porque el concreto ya fraguó. Pero es la misma tecnología, se procede a reparar las fisuras que se tengan, ¿sí?
y luego se prepara la superficie y se aplica una lechada cementosa que va a migrar hacia adentro de los poros hasta poco a poco cubrir todo el espesor de tu estructura de concreto. Y lo que son los proyectos de reparación, en proyectos nuevos entregamos una garantía de 25 años de desempeño y en proyectos de reparación 10 años. Estos impermeabilizantes, ¿cuántos años duran? Nos pregunta Carmen. Todo lo que dura el concreto, dura toda la vida. Tenemos en lo personal, la compañía tiene 47 años y el proyecto más antiguo tiene 46, sigue estanco y año con año, pues digamos, aumenta su durabilidad. Esto es lo que ocurre en realidad. Podríamos hacer una prueba extrapolada de 100 años, pero para mí lo que vale es lo que ha sucedido en campo. Nos pregunta DL como las computadoras PC. ¿Las tecnologías de cristalización se encuentran disponibles en Colombia? Correcto. Si quieres, alfonso@crichton.com y te paso con quién. El ingeniero Julio González, con su tecnología de impermeabilización por cristalización, se produce un cambio en el pH del concreto, debido a que una disminución del pH propicia la inestabilidad del acero según los diagramas de Purbax. No entiendo si es pregunta o es afirmación. Al ser productos cementosos, ingeniero Julio, son productos alcalinos, ¿sí? Y lo que vamos a impedir, digo, con el tiempo el pH de los concretos va tendiendo a la neutralidad. Lo que nosotros hacemos no es pasivar el acero, ¿sí? Es impedir el paso del agua para que no ocurra la corrosión en el acero de refuerzo. Si un acero de refuerzo no lo expongo a la humedad o al agua, pues evito el riesgo de corrosión. Nos pregunta Efraín Contreras, para el caso de presas, ¿se puede aplicar esta tecnología a todas o tiene alguna limitación con respecto a la altura de la presa? En lo personal, la mayor altura donde le he adicionado es en la presa El Cajón, con Comisión Federal de Electricidad, 220 metros, una cortina enrocada de concreto, un concreto reoplástico, se pusieron 8 kilos metro cuadrado y no tenemos ningún problema. Pero 220 metros de altura es lo más que lo hemos aplicado. Efraín Contreras nos pregunta también, ¿esta tecnología es solo para impermeabilizar el agua o puede para relaves de minería u otros químicos? Todo lo que sea agua, por ejemplo, en relaves de minería, lo hemos utilizado, pero sin el compromiso, por ejemplo, que damos por el desgaste que hay en la abrasión y la erosión. En minería hemos aplicado esta otra tecnología que te comento, Efraín, para disminuir el desgaste en la abrasión en la capa que protege los áridos, los agregados del diseño de mezcla. Por ejemplo, cuando hay gente que nos pregunta, yo tengo aguas que tienen cierta cantidad de aceites. O nos han preguntado también, por ejemplo, en la industria azucarera, para tanques donde se contiene melaza. Esto está enfocado solamente para agua. Cuando hay otros químicos o por ejemplo, cuando hay aguas en la industria que produce vino, a veces tienen tanques o tienen salpicaduras y los pH son muy bajos. Hay lugares donde hay salpicaduras con pHs de 2,5, de 3, entonces pues hay que ser honesto y ver los límites de la tecnología. Pero en general, todo lo que son estructuras de agua. Cuando hay otros químicos, lo ideal es contar con un perfil físico-químico del agua y entonces te podemos dar para una aplicación puntual si aplica o no aplica, Efraín. Nos pregunta Gary Quispe. ¿Dónde está Gary Quispe? ¿Qué beneficios se tienen con esta tecnología en cementos adicionados como es el cemento de alta escoria? Pues bueno, tú tienes la gran ventaja de que al no depender, mira, la escoria de alto horno reacciona con la cal libre para formar silicatos de calcio hidratado y por eso gana resistencia. Y el beneficio es que al no depender de la cal libre, estamos garantizando el desempeño al 100% de la tecnología de impermeabilización. En el caso, por ejemplo, te puedo comentar que los cementos más complicados con los que me ha tocado trabajar son los cementos chilenos, que llegan a tener hasta 70% de cementantes suplementarios. En lo particular me topé con 2 mezclas de diseño con 70% en estos casos y el desempeño ha sido excelente.
Nos pregunta el mismo Gary, ¿esta tecnología puede reemplazar las fibras sintéticas y metálicas para pavimentos? No, las fibras están orientadas a reducir los agrietamientos por contracción, a reducir el fisuramiento para la absorción de cargas. Esto va directamente a la permeabilidad de las estructuras de concreto. Nos pregunta Juan Duff. Al aplicar el impermeabilizante, al ser un sellante del concreto, ¿cómo se permite la exudación del concreto? Para efectos de la exudación del concreto, o al aplicar esto se debe tener una diferente dosificación de la relación agua-cemento para no tener este problema. Vamos a ver, buen punto. Yo les comentaba ahorita que esto reacciona durante el proceso, o sea, como lo vieron en el video, se agrega el aditivo en estado plástico, ¿sí? Y el concreto, las partículas no hidratadas del cemento, parcialmente hidratadas, con ese excedente de agua, van a formar estos cristales que van a ocupar, solamente los cristales van a crecer donde hay espacio. Y estos espacios se formaron, o conductos capilares, donde ya evaporó el agua. Es decir, al minuto 1 de que estás colando el concreto, no se formó 100% la cristalización. La cristalización se va formando y va creciendo durante toda la vida del concreto. Si tú ves, por ejemplo, el certificado BBA, que es a 28 días, que da un 70% de reducción de permeabilidad. Si lo haces a 60, a 90, a 6 meses, ya un año, esta reducción de permeabilidad va aumentando, porque la red capilar se va cerrando. Entonces, no impide la exudación o el sangrado de los concretos. ¿En qué tipo de terrenos o climas son utilizados estos impermeabilizantes? Nos pregunta Carmen Rosas. Lo comercializamos en 53 países alrededor del mundo y con climas desde lo más frío, que son el norte de Canadá o algunos fiordos allá por Noruega, hasta los climas más cálidos en lo que son los Emiratos Árabes, donde hay que enfriar las mezclas de concreto, ya no con hielo, sino con nitrógeno. Nos pregunta Jorge Cifuentes. Ingeniero, buenas noches. Desde Trujillo, la consulta es, ¿cuál es el costo adicional en porcentaje de un concreto con la tecnología respecto a un concreto normal? Te voy a dar, por ejemplo, lo que ocurre en el mercado latino, por ejemplo, en México. A un concreto normal, donde se le pongan aproximadamente 6,5 kilos, a un concreto, tú aumentas aproximadamente hasta 65 $65 el costo por metro cúbico, ¿sí? De ahí para abajo, dependiendo cuántos kilos se le vayan a poner. Entonces, si nos vamos a que el costo del metro cúbico de concreto está en $100, la reacción principal de la gente es, híjole, me subiste 65% el costo de mi concreto. Muy caro. Eso es normal. Lo que tenemos que ver es que con un metro cúbico de concreto, Inge, y vamos a tomar aquí van a tomar $60. Y si yo tengo 20 centímetros de espesor de mis elementos, pues con un metro cúbico voy a colar 5 metros cuadrados. Estos $60 entre 5, estoy hablando de $12 costo aplicado por metro cuadrado por tener una estructura que no va a requerir mantenimiento. Si yo le pongo ahí todo lo que me voy a ahorrar de mano de obra, comparo con costos de membranas y con otras cosas, si estos $12 los divido, por ejemplo, entre 25, que es la garantía que entregamos de estanqueidad de desempeño, pues va a tener un costo muy bajo. Entonces, aquí la cuestión, para ahorita que estamos hablando de temas de costos, Inge, es comparar manzanas con manzanas para tener la misma base comparativa. Pero en forma general, aproximadamente sería un valor. Nos pregunta E19, ingeniero, ¿esta tecnología en qué obra se ha empleado en Lima? Ahorita al final voy a dejar a Alex que conteste. Él tiene más, tiene todas las obras que se han utilizado en Lima. Mayra Dexter nos pregunta, ¿el aditivo trabaja sin ningún problema en plantas de tratamiento de aguas residuales? Sin ninguno. Ya que tiene sulfatos, efectivamente tenemos todo lo que son bacterias sulfato reductoras y son agresivos para el concreto. Como pudiste ver, Mayra, ahí presentamos la foto de las plantas de la gente de Laval. Tenemos plantas de tratamiento de agua alrededor del mundo y todas operando sin problemas. Nos pregunta Martín,
El costo adicional usando el aditivo, bueno, ya lo contestamos ahorita. Nos pregunta Lenin Pinto. Dice, mi consulta es sobre la trabajabilidad. Si lo coloco en un concreto autocompactante, ¿sería normal su trabajabilidad? Totalmente. No afecta la trabajabilidad, mejora mucho la bombeabilidad del concreto. Bronte nos pregunta las siguientes consultas. Para emplear esta tecnología requiere que el concreto cumpla con alguna relación agua-cemento máxima. Recomendamos 0.5 máximo. Cuando es más arriba, hay que analizar la mezcla de diseño. Recuerden ustedes que entre más agua, pues vamos a tener más poros y conductos capilares y por lo tanto baja la resistencia. Esta tecnología es compatible con otros aditivos, 100%, nada más hay que ver qué aditivos se le van a poner. Por ejemplo, si tengo un retardante que es 100% base lignosulfonato, y como les comentaba, si alguien recuerda que el aditivo tiene propiedades como retardante tipo D, entonces yo no quiero tener un retardo exponencial. Por eso la importancia de conocer la mezcla de diseño y los aditivos que se van a utilizar. ¿Qué tiempo tarda el aditivo en autosellar? Cuando hay una microfisura depende de la presencia de agua, la calidad de la mezcla de diseño, ¿sí? Pero, por ejemplo, te puedo decir, obras de estacionamiento, he visto autosellados en 36 horas hasta en 6-7 días, dependiendo cómo es la presencia de humedad. Pero a tarde o temprano, digo, más temprano que tarde, perdón, autosella. Nos pregunta Joseph Valdivia, al aplicar el sistema de cristalización en estructuras de concreto existentes, ¿llega a tener los niveles de impermeabilidad indicados en la norma ACI o solo se puede adicionar el concreto premezclado? Claro que llegas a tener los niveles de la norma ACI, lo único que hay que aclarar aquí es que al aplicar por el lado positivo o lado negativo, pues vas a tardar un cierto tiempo en que la tecnología vaya migrando a través de la red capilar y vaya obturando todo lo que es la matriz del concreto. Andrés Aranda, ¿cuáles son las dosificaciones regulares por metro cúbico? Dependiendo del riesgo, pero podemos decir que estamos entre 5, 6, 7, hasta un máximo de 8 kilos por metro cúbico. Chundia, para conseguir el producto en Ecuador, ¿cuál es el distribuidor? Estamos en proceso, Luis, de firmar distribución en Ecuador. Si gustas escribirme a alfonso@crichton.com y te paso los datos, Luis. ¿Ok? Carmen, de nuevo, gracias por todo. Muchas gracias. Carlos Saavedra, gracias. Dice, ¿los podrás apoyar aquí por tu correo? Ahorita les escribo aquí el correo antes de que... Gracias, Alfonso. Ok, perfecto. Antonio Aldrete. Creo que no hay más preguntas, las hemos contestado todas. Estoy viendo aquí. Digo, a todos los que agradecemos a CDB, a todos los que estuvieron aquí en la reunión, de antemano, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta, perdón. Jesús Contreras, para el recubrimiento de túneles donde se presenten infiltraciones, ¿lo podemos utilizar? 100%, pero entraríamos con los sistemas de reparación. Cristian, ¿cómo es el comportamiento del producto en hormigones premezclados con transporte de más de X cantidad de horas y con adición del producto en planta? Pues aquí lo que hay que calcular es cuál va a ser hay que hacer una prueba batch, ahí va a ser cuál es el tiempo de transporte, pero por ejemplo en lo personal hemos tenido obras desde la planta concretera al lugar de destino hasta de 2 horas de transporte sin ningún problema. Obviamente esa mezcla lleva un retardante. ¿Sí? Tuvimos que decidir la elección de un producto de cristalización por una característica de generar una capa protectora al acero. Se eligió otro producto. ¿Cómo compite el KIM con esta característica? Pues bueno, aquí si nos pregunta Abel Alba, va de nuevo la pregunta, dice, tuvimos que decidir elegir un producto de cristalización y por una característica de generar una capa protectora se eligió otro producto. Lo que nosotros hacemos, Abel, es impedir el paso del agua. ¿Sí? Ahorita te puedo decir que si elegiste otro producto de cristalización y te dicen que está pasivando el acero, no es cierto. O eres cristalizante, o eres hidrofóbico, o eres inhibidor de corrosión, o pasivas el acero, o eres un densificador, pero no puedes
como decimos, chiflar, tronar los cohetes y cargar la Virgen. O sea, una de dos. En el caso de nosotros como cristalizantes, obturamos toda la red capilar e impedimos el paso del agua. Néstor, a todos, ¿cuántos años de garantía ofrecen los productos? 25. User, a todos, para reparación, ¿cómo se utiliza? Bueno, User, si nos pasas tu correo, aquí Alejandro, el agente CDB, te puede pasar cómo se aplica para cada proyecto de reparación, casos específicos. Pero pues, en general la tecnología es la misma en diferentes escenarios. A grosso modo, se identifican las fisuras, las grietas, los puntos de fuga, se reparan y luego se impermeabiliza con una lechada cementosa en superficie. Nos pregunta Veloj, el sistema de curado requerido para muros de cisternas con muros de 30, curado normal, de preferencia curado con agua. Si no se puede aplicar, entonces que sea un curado con membrana. Nos pregunta Freddy, ¿es aplicable a cimentaciones de edificios en general que dan a jardín? 100%. Julio González, muchas gracias. Hernán, dice, muchas gracias. Agradeceríamos si nos indican si este aditivo se puede aplicar a cemento en zonas de alta humedad relativa. Totalmente. Muy salitrosos, totalmente. ¿Y de cuánto podemos aplicar a cada metro cúbico? A concreto de resistencia de 210 no entramos. Son concretos con relación agua-cemento muy alta y muy pobres en cantidad de cemento Portland. Te podría decir que en resistencia F''C de 250 para arriba. Los costos, Alex Cipián de CDB y Fernando Castillo les pueden dar costos ya más específicos para el mercado de Perú. Hernán Pacha, muchas gracias. Patricia, desearía saber si hay alguna limitación de temperatura, tanto ambiental como del concreto. No, ya les comenté ahorita que hemos aplicado en climas de menos 30 hasta climas de arriba de 50 grados centígrados. En Perú hay diferentes climas, correcto, y diferentes condiciones ambientales, correcto. Preguntan en Facebook, ¿qué opinas sobre las bacterias que ayudan a sellar las fisuras? En lo personal, no he visto en aplicación en campo, solo he visto digamos, el abstract de lo que es la tecnología. Como no la he utilizado, pues bueno, hay de todo, ¿no? Me gustaría verlo en algún proyecto. Pregunta de Facebook, Copper Miranda, correspondiente al tiempo de fragado, ¿es el mismo? Normalmente tienes que tomar 2 horas más. Como les comentaba al principio, tiene efectos de retardante de fraguado, tipo D. Entonces, tómate 2 horas más. Si tienes algún lignosulfonato o algún retardante en tu mezcla, habrá que reducir la cantidad de este retardante para evitar un retardo exponencial. Si tienes, por ejemplo, ceniza volante y tienes algún retardante, habrá que bajar más todavía la cantidad de retardante. Nos pregunta Hernán, desearía saber si hay limitación de temperaturas. No, si ya lo contestamos. Para obtener los puntos lead, nos pregunta P. Miguel, ¿solo debemos utilizar el impermeabilizante Cryton o debemos completar con otro producto? No, lo que yo comentaba es que la tecnología Cryton te da hasta 4 puntos lead. Al utilizarla ya tienes 4 puntos ganados. Si tú utilizas otros aditivos, otras tecnologías que te den puntos adicionales, pues bienvenidos. Si gustas pasarle tu correo, Miguel, a la gente de CDB y te mandamos cómo se obtienen los puntos lead y los formatos que se llenan. Lenovo nos pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia en el uso de cementos con escoria de alto horno? Bueno, ya lo explicamos ahorita. Y temperaturas bajas, en Chile ya lo explicamos ahorita, no tenemos ningún problema, los aplicamos con la gente de Salmones Magallanes en Puerto Montt a temperaturas muy bajas. ¿Qué recomendaría? Pues bueno, hay que ver cuál es la mezcla de diseño, ¿sí? Cuál es la resistencia de ese concreto, qué aditivos se quieren poner, qué cemento hay disponible y pues voy a hacer un diseño ad hoc. Aquí hay que ver cuál es la necesidad del proyecto para hacer un diseño a lo que el proyecto requiere. Saludos desde Colombia igualmente. Ingeniero, ¿todo tendrá algún aditivo que resista la agresividad del biogás? Nos pregunta Mayra Dextre. Les voy a comentar qué es lo que ocurre con los biogases. Por ejemplo, en los drenajes, la estructura de concreto en los medios túneles, la bóveda es lo que más se daña por el efecto de los biogases.
Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el proyecto del TEP, que es el túnel emisor poniente y el emisor oriente en la Ciudad de México, aparte de poner esta tecnología, ahí sí les voy a ser honesto, pusimos un producto que es un hidrorrepelente, que va a ser un efecto de gota para evitar la permeabilidad por gases. Entonces, al evitar la permeabilidad por gases, estoy evitando aquí los efectos del biogás. La tecnología del KIM va directamente a la permeabilidad por agua, pero aquí hay que poder trabajar para evitar la permeabilidad directamente del gas a la estructura del concreto. Y sí, sí tenemos. También si gustas pasarnos el dato de tu correo, con gusto te pasamos toda la información. Espero por correo para poder revisarlo. He visto que en Lima han hecho trabajos de cortafuegos. Son las mismas tecnologías, Roy Herrera. No, Roy, eso te lo puedo aclarar CDB. Ellos tienen sistemas cortafuegos. Muchas gracias, nos dice Joaquín. Gracias a todos ustedes. Aquí saludos desde Oaxaca. Carol Peralta, aquí está. Si gustas, Alex, tomar aquí el correo de Harold. Harold Peralta, déjame tomarlo aquí. Es halliperi@yahoo.com. Perfecto. Nos pregunta Adrián Ramírez, ¿realiza ponencias en universidades? De ser así, ¿cómo podemos en contacto? Con todo gusto lo podemos hacer. Te paso mi correo, lo escribo aquí de una vez, mira, es alfonso@crichton.com. Ahí está, ahí lo tienen. Señor Alfonso, ¿cómo se comporta en situaciones donde tenemos sismos? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos mucha obra y no tenemos ningún problema. Las estructuras tendrán que ser calculadas para poder tener soportes antisísmicos. Si se llegan a formar fisuras que no sean por daño estructural, pues estas fisuras se van a autosellar si hay presencia de agua. Roberto Carlos, un favor, ¿podría repetir el por qué no se puede utilizar este tipo de concreto en los techos verdes? A ver, aclarando, Roberto. En los techos verdes sí lo podemos utilizar. Donde no lo podemos utilizar son en techos normales de casas, que tú quieras dejar una losa sola con el aditivo y expuesta al sol. En los techos verdes sí, porque tengo la malla antirraíz, tengo una capa de tierra y voy a tener una cierta humedad presente siempre en el concreto. Toshiba, se podrá utilizar el concreto en reparar juntas causadas por concreto nuevo y concreto viejo, 100%. Nos pregunta Pronte, ¿podrán enviarme la ficha técnica del producto y la PowerPoint de hoy? Alex Zipan, si quieres copiar el correo, aquí está, jmena@pronte.com.peru. Jonathan, una consulta. ¿De qué manera evita la fisuración por contracción plástica? Bueno, como se hidrata mejor la pasta del concreto, tiene una hidratación controlada, retarda el fraguado, ¿sí? Entonces, un concreto que sienta más frío y que tarda más en fraguar, al sentar más frío, evita reduce la tasa de evaporación del agua y por lo tanto reduces la tendencia a la fisuración natural. ¿Cómo se hace el curado del concreto? Nos pregunta Jesús Contreras. El mejor curado es el agua. Adrián Ramírez, muchas gracias. Igual a todos. Pregunta de Facebook. ¿Pero no indicaron si este producto fue aplicado en temperaturas tropicales y qué normativas está regida en el Perú? Pues en lo personal, ustedes vieron, por ejemplo, hay proyectos para clima tropical en Costa Rica, en Panamá. Tenemos mucho proyecto en Brasil, ¿sí? La normativa en Perú, Alex, ¿lo puedes aclarar un poquito más aquí? Muchas gracias, nos comenta Adrián. Nos pregunta Manuel, para la información del proceso de aplicación del aditivo y sobre el tema del biogás. Perfecto, aquí vamos a copiar el correo. Manuel Valero 509@gmail.com. Para ver un cambio de trabajo en el concreto entre climas cálidos y fríos. ¿Puede haber un cambio de trabajo en el concreto? Nos pregunta Pronte. Perdón, no entiendo la pregunta.
lo quieres aclarar, pronto, con gusto la contesto. Nos pones, ¿puede haber un cambio de trabajo, el concreto, entre climas cálidos y fríos? Si me aclaras un poquito la pregunta, con gusto la contesto. Cristian, mi nombre es Cristian Moncayo. Actualmente laboro en una planta de hormigón premezclados en Ecuador y me interesa el producto ya que trabajé en zona costera y utilizo mucho impermeabilizante y inhibidores de corrosión. ¿Me puede ayudar con información de distribución de Ecuador? Bueno, Cristian, te pasé, ahí tienes mi correo, alfonso@crichton.com. Bueno, Cristian aquí me está poniendo tu correo. Adi Crisis 2251 @gmail. Perfecto, te mando la información, Cristian. Pregunta, ¿se puede aplicar en zonas cálidas? Correcto. El producto está disponible en Brasil. ¿A quién busco? Nos pregunta Leonardo Prata. Te paso aquí el correo. Antonio Márquez. La compañía se llama Scorer. Y el correo, si me das un segundo. Ahorita te paso el correo para la gente que lo está buscando en Brasil. Si me gustas escribir y te paso el dato, por favor, porque lo tengo aquí en la computadora, que nos está pidiendo los datos de Brasil. A ver, perdón. Para aquí que nos pregunta Leonardo. Si me gustas escribir, Leonardo, a mi correo alfonso@crichton, te paso los datos de Brasil. Jesús Contreras, ingeniero, lea bien la pregunta. No, las leo con... Si el producto es impermeabilizante, ¿cómo se hace el curado? Con agua. Y son muros con una membrana. Digo, sí, esa era la pregunta. Perdón. ¿Dónde está? Me perdí aquí. Ya sé que la forma de curado es el agua. Por favor, si pudiesen enviar información en la presentación. Ahora, te voy a comentar una cosa, hablando de curado, si tienen disponibles las tecnologías de concretos autocurables, mejor. Se olvidan de curar. Que son, en pocas palabras, son productos súper absorbentes y que van liberando el agua conforme sobre el concreto se va deshidratando. No sé si las tengan disponibles en Perú, se estén promoviendo, no se estén promoviendo. Pero si no hay forma, pues las tecnologías autocurables ahorita es también algo que está muy de moda. Por favor, enviar la información del producto y la presentación. Ok. Información en ficha técnica, muchas gracias, Gary Quispe. Si la gente se debe estar tomando, por favor, ok, Alejandro Cipán. Puede variar la trabajabilidad del concreto entre estos climas con los cristales, no te afecta la trabajabilidad, la mejora. Nos pregunta aquí C. Ramírez si le podemos compartir la presentación. Aquí, bueno, la gente de CDB. La presentación va a estar disponible, se grabó, entonces va a estar disponible. La gente de CDB les va a enviar la liga. Gracias. Y Mayra, te pido un favor. Mayra Dexter, si me estás escuchando, si me mandas a mi correo, por favor, @crichton.com los datos y ya les contesto a cada uno. Ahí está de nuevo. Para lo que es diferente de Perú, en este caso la zona del biogás. Pues muchísimas gracias a todos. Agradezco la disponibilidad, la atención y espero verlos pronto por allá en tierras limeñas para comernos un buen ceviche con todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Alex, agente de CBE, de mi parte es todo. Un abrazo y a mantenerse sanos. Muchas gracias, ingeniero Alfonso. Muchísimas gracias A por todos. una muy buena presentación. Eh, bueno, para responder algunas de las preguntas puntuales que se han hecho, como qué proyectos hemos venido desarrollando esta tecnología, últimamente, bueno, se ha aplicado en la cisterna de la Universidad USIL, en la Molina, en la Fontana. Hemos vaciado
3 cisternas con este tipo de tecnología. Además, también toda una cimentación en una residencial en el Club Golf Los Incas, en el balneario de Asia. Hemos también estado presentes en una parte de la vía Parque Rímac, una central hidroeléctrica en Chacla, una planta de tratamientos de aguas residuales en Caraballo, distintos multifamiliares, edificaciones de oficinas, del Club Regatas, ¿no? Entonces, hemos sido ya parte de varios proyectos muy bonitos, en verdad, que se han venido desarrollando. Poco a poco la tecnología se va haciendo más conocida, se va apostando ya por este tipo de tecnología. Los ingenieros van recomendando también por el tema de que es económico, eficiente, por todas las ventajas que ya el ingeniero Alfonso venía recalcando. Ahora el tema del acompañamiento de CDB, bueno, empezando desde que contamos con un stock que puede abarcar proyectos, obras muy grandes, no hay ningún problema con ese tema. El tema del despacho es al instante, no tenemos problemas, tampoco contamos con vehículos para poder llevar los materiales a obra. Eh, También el tema del acompañamiento, por ejemplo, ustedes nos envían los planos, nosotros calculamos, tenemos un equipo de ingenieros, técnicos, que nos encargamos de calcular, calculamos la cantidad de concreto, dosificamos, bueno, damos la cotización y si se concreta la venta, hay un servicio de postventa, hay un acompañamiento. Nosotros vamos a la obra, dosificamos y verificamos de que el tiempo de mezclado por mixer sea el correcto. Acompañamos en el vaciado y si hay algún tema de observación luego del desencofrado, también vamos y ofrecemos los productos necesarios, de repente alguna cangrejera que puede quedar ahí, también damos ese tipo de soporte, ¿no? Entonces, no solamente les ofrecemos un producto, sino hay un tema de acompañamiento continuo, ¿no? Tanto de venta como de postventa por parte de la empresa CDB, ¿no? Y asesorado, obviamente, desde Kraken. Ahora, bueno, para más preguntas puntuales la pueden hacer, voy a dejar el correo, voy a dejar mi correo acá en el chat y ustedes pueden hacer llegar sus proyectos si es que necesitan un proyecto tal, por favor, mándenos la cotización y nosotros sin ningún problema le vamos a hacer llegar la cotización respectiva, ¿no? Y bueno, eso ha sido, bueno, por parte de CDB, el acompañamiento. Esperamos que haya sido de su agrado esta charla. Muchas gracias, ingeniero Alfonso. Gracias, Alex. Gracias a todo el equipo de CDB. Gracias a todos ustedes. Un abrazo desde Vancouver, Canadá. Y espero saludarlos pronto y poder platicar un poquito más de estas y otras tecnologías. Cuídense mucho. Agradecido por el tiempo y la oportunidad. Gracias. Chao. Gracias, que Dios lo bendiga.